Y este día nos unimos a todos nuestros hermanos de todo el mundo para hacer memoria de la que fue la hora más oscura de la historia de la humanidad. Ciertamente lo fue, ya que las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el epicentro de esa oscuridad estaba en la cruz de Jesús. Y de esa cruz saldría la luz del mundo. ¿Quién podría haber imaginado el silencio de Dios cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo Padre mío, porque la intimidad, la comunión con su Padre había sido suspendida, había sido cortada, porque Cristo llevó nuestros pecados sobre Él. Y es por estas palabras que nos reunimos hoy para recordar ese viernes llamado Santo. Y nos reunimos todos porque en Cristo no hay judío, no hay gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque los acontecimientos de este viernes nos hace a todos uno en Él. Y todos estamos invitados hoy a venir a la cruz, al pie de la cruz de Cristo. Esta tarde vamos a compartir las experiencias de 3 personajes que estuvieron allí frente a la cruz para recordarnos el inmenso sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Estaba el soldado romano, estaba María Magdalena, una seguidora de Jesús. Y ahora quisiera presentarles a la mujer que presenció la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Y que unos días después, volviendo de la casa de su hermana, mientras pasaba cerca del monte, vio a una multitud presenciando una crucifixión. Apenas una semana, cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Tendrías que haber estado allí para creer lo que sucedió. Me asusté tanto cuando él salió de la tumba y comenzó a hablar. Algunas personas hasta salieron corriendo cuando lo vieron salir, porque un hombre muerto volvió a la vida, porque Jesús gritó su nombre. Al ver esto, supe que Jesús tenía que ser el Hijo de Dios. ¿Quién más podría hacer algo semejante? Me quedé allí, mirando a Jesús hablar con Lázaro. La verdad, no creo que yo hubiera podido quedarme allí y hablar con un hombre que recién salió de una tumba, pero él sí lo hizo. Me fui de allí porque estaba ansiosa de llegar a casa y contarles a todos lo que había visto. Algunas personas no me creyeron, pero no me molestó. Otras estaban tan asombradas que querían que les contara la historia una y otra vez, porque querían vivir ese momento a través de lo que yo había vivido. Ay, si hubieras estado allí. La verdad es que los que estuvimos allí jamás olvidaremos lo que sucedió ese día. ¿Saben? Desde ese día, cuando caminaba por la calle, la gente me reconocía y decían: miren, allí va la mujer que estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro. La verdad es que me hizo sentir importante ser reconocida. Pero eso fue la semana pasada. Hoy, en el camino de regreso de la casa de mi hermana, vi una multitud muy alborotada y estaban rodeando 3 cruces. Rápidamente me acerqué a un lugar que me permitiera ver por encima de la multitud. Fue entonces que me di cuenta que el hombre en la cruz
en la cruz del medio, se parecía mucho a Jesús. Tuve que acercarme más para asegurarme que era Él. Y sí, era Jesús. Su cuerpo estaba golpeado y lastimado. Por su rostro corría sangre porque le habían puesto esta corona de espinas horrible en su cabeza. ¿Quién querría hacerle daño a Jesús? No me pregunten cómo lo hice, pero me abrí paso entre la multitud hasta encontrarme justo enfrente de la cruz. Saben, aún en ese momento de tanto dolor, solo pude ver en sus ojos gracia y amor. No pude evitar preguntarme por qué no hizo algo. ¿Por qué no se escapó de esa cruz? Si solo con su voz pudo resucitar a Lázaro de entre los muertos, Él podría haberle hablado a esos clavos en sus manos y en sus pies y lo hubieran soltado, lo hubieran dejado libre. ¿Por qué no lo hizo? Me quedé allí, no quería irme. Me quedé mirándolo, mirando la cruz, mirándolo a Él. Y mientras más tiempo pasaba, más realizaba que Él lo había hecho por mí. Él estaba tomando mi lugar en esa cruz. El justo que pagaba la condena por el injusto. ¿Saben? Ver a Jesús resucitar a Lázaro fue algo impresionante, algo que jamás olvidaré. Pero verlo como mi Salvador en esa cruz fue algo tan diferente, fue personal. Porque ahí comprendí que decidió quedarse en esa cruz por amor a mí. Fue allí que mis ojos vieron la luz por primera vez y caí postrada ante esa cruz. Y sentí el peso de mi pecado que lo había llevado allí. Con mi rostro en tierra, allí, le entregué todas mis faltas, mis heridas y todo mi pecado. Después de un momento, cuando pude componerme un poco, me levanté, alcé mis ojos y cuando miré los suyos, todas mis cargas se alejaron. Y me acerqué y le dije: gracias, Señor. Yo merecía esa cruz. Gracias por tomar mi lugar. Ya nunca seré la misma por lo que Él decidió hacer en esa cruz, por amor a mí. Gracias, Señor. Saben, yo no era una persona muy religiosa. Yo era solamente un soldado romano muy lejos de su hogar haciendo mi trabajo. No puedo decir que alguna vez me acostumbré realmente a todo lo que sucede, a preparar a alguien para una crucifixión. Muchos de los condenados a ser crucificados no llegan a la cruz. Todo comienza con una paliza. Atábamos las manos y los brazos. Si tenías suerte, te ataban a un árbol. De esa manera, solo la espalda estaba expuesta a las correas del cuero que tenían atadas pedacitos de hueso y metal. El primer golpe le desgarraría la piel, pero cuando el látigo se retiraba, le arrancaría la carne. Para ellos, pobres almas que estaban atados con los brazos extendidos hacia un árbol, hacia las ramas del árbol, era mucho peor. El látigo podía arrollarse alrededor de su cuerpo, sus costados, su vientre.
Eso era una tortura horrible, ya que el cuerpo daba vueltas cada vez que el verdugo retiraba el látigo para prepararse su brazo para otra ronda de golpeazos. Algunos hombres, cuando terminaban la tortura, parecían ser pedazo de carne sangriente a la espera de ser cortado y vendido en el mercado. Luego lo obligábamos a llevar la cruz al lugar donde iban a ser crucificados. Muchos se derrumbaban bajo del peso de llevar su cruz. Estaban exhaustos por la paliza que habían recibido antes. Una vez en el lugar de la crucifixión, eran colgados sobre la cruz. Y los clavos eran clavados en sus manos y sus pies, a veces a través de la muñeca. Luego eran alzados con cuerdas y la parte inferior de la cruz era metida en un agujero. Y ahí se quedaban a morir. Yo había oído hablar de este Jesús de Nazaret, pero para mí era otro más para ser crucificado. Me sorprendió algunas de las cosas que le escuché decir mientras estaba en la cruz. Ahí entre los otros dos ladrones, le dijo a un ladrón que le iba a dar vida en otro reino. Le pidió a un joven que cuidara a su madre después de que se fuera. A veces hablaba al cielo como si estuviera dirigiendo su voz a Dios. Comencé a prestar más atención cuando el cielo se oscureció al mediodía. Sabía que algo diferente estaba pasando. La multitud le desafiaba que se bajara de la cruz, pero él parecía que se compadecía de ellos, como si fuera ellos que estaban perdiendo algo. Me sentí un poco mejor cuando dejó de ser tan oscuro y la oscuridad se levantó como a las 3 de la tarde. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo, clamó en una voz alta diciendo: está terminado. Y simplemente entregó su vida y murió. Entregó su vida. Estaba confundido. No fue como si hubiéramos terminado con su vida, sino que Él la abandonó voluntariamente. Entonces mi jefe, el centurión, le escuché alabar a Dios y dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo ni siquiera sabía que el centurión era religioso. En ese momento me sentí abrumado por mi propio pecado. No sabía qué hacer, estaba completamente desesperado. Durante las horas mientras lo veía colgando muerto en la cruz. Luego vino el orden
de quebrar las piernas de los crucificados para que murieran más rápido. Pero Jesús ya estaba muerto. Para asegurarse que estaba muerto, le clavaron una lanza que perforó su costado. Y de ahí salió torrente de agua y sangre. En el momento que un poco de su sangre de Jesús me salpicó, me sentí limpio. Me sentí perdonado. De todas las cosas que había visto, de todas las cosas que había presenciado, fue el poder de su sangre que me convenció de convertirme a un seguidor de Jesucristo. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo es posible que un soldado romano que ayudó a crucificar a muchos hombres se convirtió a un seguidor de un Mesías judío? Les digo, sé que fue la sangre. Un día, cuando yo estaba perdido, Él murió en una cruz. Y yo sé que fue la sangre de Jesús que me salvó. Yo no sabía lo que era la gracia hasta que un día mi camino se encontró con Jesús de Nazaret. Antes te hubieras horrorizado saber quién era yo. No te hubiera gustado estar cerca de mí. Algunos tontos trataron de domarme y pagaron muy caro su error con sus vidas. Yo tenía 7 demonios dentro de mí, controlando mis pensamientos y mis acciones. Te hubiera parecido muy hermosa ante tus ojos, pero créeme, todo habría sido un engaño. Fácilmente podía haber agarrado un cuchillo y rebanarte la garganta con una sonrisa en mi rostro, solo por placer. O clavarte los ojos tomando un metal ardiente sacado de la chimenea hasta verte morir, solo por la satisfacción de oírte gritar. En cuanto a mi conciencia, no me importaba, porque no la tenía. El poder demoníaco es real, malvado y feo. Pero Jesús me encontró, me limpió y expulsó a los 7 demonios. Habiendo sido liberada por su gracia y su misericordia, prometí en ese momento vivir y morir para Él, seguirlo donde quiera que Él fuera, así me llevara a una escena de una crucifixión. Nunca me imaginé que sería su propia crucifixión. Ese día era un día oscuro, demoníaco. Si hubieras estado ahí, podrías haber sentido la batalla entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Mientras Satanás trataba de torturar y atormentar a Jesús, más gracia fluía de mi Señor y Salvador. Unos lo insultaban y Él se quedó callado. Otros se reían mientras le clavaban sus manos y sus pies, y no se quejó. Lo desafiaron a probar de que Él era el Hijo de Dios, bajándose a sí mismo de la cruz solo para creer, y no lo hizo. Él se ofreció como sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. La sangre todavía no había sido derramada para el perdón de nuestros pecados, y su gracia no había fluido en la plenitud de su poder. Verlo morir en la cruz fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero estaba segura que lo que Él había hecho por mí no había sido en vano. Nada cambiaría. Ya no le temía al regreso de los demonios. Más cuando le escuché decir: consumado es,
Jesús me estaba asegurando de que Él tenía la victoria completa sobre los planes que Satanás tenía para mi vida. Una vez estuve perdida y Él me encontró y me sanó. Siempre recordaré que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por mí. ¡Oh, qué gracia inmerecida, asombrosa e ilimitada! Gracias. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El acto decisivo de Dios es que nos dio vida aún estando muertos. En otras palabras, para Dios estábamos muertos, éramos indiferentes, no teníamos ningún interés espiritual genuino, no teníamos ningún aprecio por la belleza de Cristo. Estábamos muertos a todo lo importante y todo lo eterno. Entonces Dios nos dio vida. Sí, nos despertó para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Los sentidos espirituales volvieron a la vida. Y Pablo dice que este fue un acto de gracia. Él vio la terrible paga del pecado que lleva al sufrimiento y a la muerte eterna, y su gracia se derramó abundantemente. Si los pecadores han de ser vivificados, tendrá que ser por un acto de Dios, un acto totalmente incondicional y absolutamente gratuito. Y esa es en esencia la maravillosa gracia de Dios. En su gracia recibimos vida. Lejos de su ira. Vivimos para la gloria, en la gloria de la relación con nuestro Salvador a través de la redención, a través de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿Saben? Esa es la gracia de nuestro Padre Celestial. Esa gracia que nos acerca a Él. Esa gracia que nos deja sentir su presencia, no importa dónde estemos. Nosotros que una vez estábamos apartados de Él, hemos sido traídos a la familia de Dios. Y todo fue por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él cargó con nuestros pecados. Él está trabajando en cada área de nuestra vida, queridos hermanos, para que podamos experimentar plenamente esa maravillosa relación que está disponible para nosotros con Dios y con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue en vano. ¿Podemos decir que somos lo que somos por la gracia de Dios? ¿Está nuestra vida basada en la fuente inagotable de su maravillosa gracia? Tus emociones, tus perspectivas, tus búsquedas, tus anhelos,
y tus relaciones se basan en la idea de que Dios te ama inmensamente y lo hace solamente y simplemente porque Él te ama. Has encontrado total seguridad y descanso en el abrazo amoroso de Jesús, que anhela bendecirte, que anhela sostenerte, proveer para ti y amarte. Y saben, solo porque Él lo quiso hacer. Permítame que en este día entendamos un poquito más de esa inmensa e inagotable gracia del Señor. Acude a Él con un corazón abierto y permite que la verdad de su amor incesante y lleno de gracia te bañe, te abrace. Permítele que eche fuera cualquier temor, cualquier esfuerzo que quieras hacer o cualquier carga que tengas que te impida vivir la vida abundante disponible para ti y para mí. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor en la cruz. El precio se ha pagado. Toda justicia se ha cumplido. La ira de Dios por la desobediencia de la humanidad encontró finalmente su pago en Jesús. Sin duda, el dolor más grande que sintió Jesús no fueron los latigazos, no fue los golpes, no fue ni siquiera la cruz. Fue ser desamparado por su Padre. Jesús conoció la oscuridad. Jesús conoció la oscuridad, la agonía, la soledad que son causadas por el pecado. Él lo hizo en la cruz. Pero hoy vemos la labor de redención ya está completa. Y Jesús le entrega su espíritu al Padre. Tengo una mezcla en mi alma de dolor, de tristeza y de gozo. De tristeza y de dolor porque lo que escuché esta noche, lo que vi esta noche, me hizo volver atrás en la historia de ese tiempo. Y pude levantar mis ojos de la fe y ver a Cristo padeciendo por mí, sufriendo en la cruz por mis pecados. Enmudeció y no abrió su boca, no dijo nada. El único que podía decir mucho, no abrió su boca porque estaba siendo culpable, culpa tuya y culpa mía. Mis pecados estaban ahí. Él se convirtió en pecado por nosotros para darnos la vida y la inmortalidad. Tengo dolor por lo que Él sufrió. Estoy sorprendido por su persona hermosa que vino y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estoy expectante porque hoy es viernes, pero pasado mañana es domingo. Y el domingo, hoy esa cruz quedó vacía, porque el Señor lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro y Él estuvo muerto, sepultado. Pero esperen al domingo. Hoy silencio, angustia, gente que se golpea las espaldas. Vi unas procesiones en España y en el pecho. Pero Jesús murió. ¿Tú crees que Jesús murió? Pero eso no hace ninguna diferencia. Cuando tú digas, Jesús murió por mí, eso hace toda la diferencia. Tienes la oportunidad ahora de aceptar a Cristo. Yo no sé si todos los que estamos aquí, que encendieron la luz del teléfono, que celebraron al Señor,
Si ya tienen a Cristo en el corazón, si no lo tienes, esta es tu noche. Esta es tu noche, cuando tú puedes recibir y decir: Jesús, Señor, murió por mí. Te recibo, Señor.